Hola, ¿qué tal estudiantes? Bienvenidos a esta escuela que es Universidad Vida de Éxito y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de hecho durante todo este curso que empieza vamos a hablar acerca del bosquejo del Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué es el bosquejo? Básicamente vamos a estar viendo libro por libro, por así decirlo, las implicaciones generales que tuvieron estos libros. Vamos a estar observando, por así decirlo, detalladamente las cuestiones generales de cada libro. Y para eso, pues como dice el título de este periodo, de esta materia, el bosquejo del Nuevo Testamento, pues vamos a estar observando principalmente los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Y pues para datos generales o algo así, para precisar bien en cuanto a las cosas generales, debemos recordar que la Biblia tiene 66 libros y que 39 libros son del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento consta de 27 libros que fueron escritos por diversos autores, en su mayoría escritos por el apóstol Pablo. Y eso lo sabemos bien, pues hay diversas cartas paulinas que nosotros las tomamos muy en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Pero por otra parte también existen diversas partes que son importantes. Por así decirlo, tenemos los evangelios, tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos, tenemos las cartas paulinas, como les decía, las cartas generales, las cartas pastorales, y también tenemos por ahí un libro de profecía que es el libro de Apocalipsis. Entonces todo el Nuevo Testamento realmente es un cúmulo de conocimiento que es necesario para la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos en el Evangelio según San Juan, que Jesús iba a enviar al Espíritu Santo y este nos iba a revelar las cosas que habrían de venir, precisamente se ocupó de la ayuda del Espíritu Santo para poder registrar todo este conocimiento. Pero detrás de cada libro, detrás de cada epístola, detrás de cada historia de la Biblia del Nuevo Testamento, encontramos precisamente que hay diversos puntos, tanto culturales, históricos, personales de cada autor. Y pues también en el hecho cultural encontramos también el tema del lenguaje, del idioma en ese tiempo, porque la Biblia fue escrita precisamente en dos idiomas, principalmente en tres idiomas, pero dos son los que predominan, que es el hebreo y el griego. Entonces el Nuevo Testamento realmente inició, el Nuevo Testamento en su mayoría está en el idioma griego, ¿sí? Y aunque Roma era el imperio más poderoso en ese tiempo, realmente la cultura griega fue la que predominó y todavía estuvo presente mientras los romanos gobernaban. Y es por eso que creemos, según la historia, que la mayoría de los discípulos pues hablaban griego y también parte del hebreo, pero en cuanto a las escrituras están escritas en el griego, ¿sí? Y para empezar pues quiero hablarles acerca de los cuatro evangelios. Sabemos que los cuatro evangelios fueron precisamente estos evangelios que nos hablan acerca de la historia de Jesús, que nos hablan cómo fue la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Pero hay algo particularmente interesante en estos libros, y es que estos libros no son del mismo autor, sino que son diferentes autores. Algunas personas, cuando les preguntas, dime los 12 apóstoles de Jesús, te mencionan por ahí Marcos y Lucas. Pero lo interesante de todo esto es que Marcos y Lucas no fueron discípulos directos del Señor Jesús, sino que tuvieron su propia historia. Solamente dos de los cuatro evangelios fueron escritos por apóstoles directos de Jesús. Tenemos el Evangelio según San Mateo, que fue un recaudador de impuestos. Tenemos el Evangelio según San Marcos, que fue, como dice la Biblia, sobrino de Pedro. Algunos piensan que fue su sobrino, aunque algunas traducciones dicen que fue su hijo, pero muchos se cree que dicen que fue su sobrino. Y también
Marcos fue una persona muy allegada a los apóstoles, de tal manera que incluso se llega a creer que el Evangelio según San Marcos, pues más bien es una historia contada por Pedro. ¿Por qué? Porque precisamente esa familiaridad que tenía con el apóstol. Y de ahí tenemos el Evangelio según San Lucas, que no es precisamente, Lucas no fue precisamente uno de los 12 y no estuvo con Jesús directamente, pero él mismo dice y nos recalca que él, a través de la investigación, preguntando, se dedicó a registrar los acontecimientos históricos de la vida de Jesús. Entonces Lucas fue un médico investigador. Y por último, el Evangelio según San Juan. Para todo esto quiero decirles que tanto Mateo como Juan, que son apóstoles, dieron su punto de vista, aunque realmente cambian algunas cosas, no como que haya contradicciones en la Biblia, sino que mientras una persona, un evangelista, dice una cosa, otro evangelista complementa aquellos cabos sueltos que estaban faltando dentro de la historia, quizá. Entonces, entender que debemos estudiar el trasfondo histórico de cada libro, pues es sumamente importante, porque no solamente la Biblia no solamente se agarra, se toma y se empieza a leer simplemente porque sí, sino que la Biblia realmente tiene que saber interpretarse correctamente, y una de las formas correctas de saber interpretar la Biblia es checar el trasfondo histórico, cómo es que se escribió la Biblia. Bueno, Mateo era un publicano, era un cobrador, era un publicano que realmente no encajaba dentro de los 12, porque realmente para los tiempos de Jesús, Mateo era una persona muy despreciable, porque los mismos judíos consideraban traidores de la nación a los publicanos y se les consideraba como del mismo nivel de pecados que los asesinos y que las prostitutas. Ahora imagínense a Jesús llamando a un publicano al grupo de los 12, y que este mismo publicano, que antes era menospreciado y no era aceptado en el templo, iba a escribir uno de los evangelios más conocidos que hoy tenemos en todas nuestras Biblias. En todas nuestras casas está un escrito de un personaje que fue sumamente odiado, pero gracias a Dios por su gracia, que lo transformó y nos dejó precisamente el evangelio que nosotros tenemos. Entonces, en cada uno de los evangelios Jesús se nos muestra cómo fue el nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En estos evangelios los conocemos como los 4 evangelios, pero 3 son sinópticos. Y cuando nos referimos a que son evangelios sinópticos, es de que son evangelios que tienen relación entre las historias y entre la familiaridad de cada una de uno de los acontecimientos que están sucediendo en ese periodo de tiempo. Bueno, pero entonces, si quieres conocer más acerca de esto, te voy a invitar a la asesoría que vamos a tener los días martes, para poder examinar, por así decirlo, o a grandes rasgos, porque es muy poco tiempo quizá lo que tenemos, pero a grandes rasgos tratar de enseñarles cómo son los aspectos generales de cada libro del Nuevo Testamento. Gracias por tu atención y espero que te encuentres muy bien. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Javier Méndez y voy a ser su maestro asesor en este periodo de tiempo.